Hermanos, Dios les bendiga donde quiera que se encuentren, hermanos. Reciban un cordial saludo, ¿verdad? Esperando que se encuentren bien en compañía de toda su familia, hermanos. En esta tarde maravillosa, en que Dios nos permite primeramente la vida, ¿verdad, hermanos? El alimento y sobre todo la fortaleza para seguir caminando en sus caminos benditos. Por eso en esta tarde, hermanos, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a ir, hermanos, si Dios nos lo permite, ¿verdad? En esta tarde, vamos a leer la bendita palabra de Dios, esta palabra maravillosa que el Señor nos dejó y que muchos de nosotros, hermanos, a veces no le damos la importancia que la bendita palabra de Dios tiene. Vamos a ir, hermanos, con la ayuda de Dios, al libro de Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Alabado sea Dios. Si ya tiene sus sagradas escrituras, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Alabado sea Dios. Dice así la bendita palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Alabado sea Dios. Cuando Pablo conoció a Timoteo, amados hermanos, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y en el versículo 1, dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Liestra. He aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Alabado sea Dios. Primeramente, hermanos, Pablo saluda a Timoteo y posteriormente el apóstol Pablo, testifica de Jesucristo. Alabado sea Dios. En esta tarde, hermanos, el apóstol Pablo le pide a Timoteo que su fuerza espiritual no disminuya. Alabado sea Dios. Y el propósito que Dios tiene en esta tarde maravillosa para usted y para mí, hermano, es que muchas veces nosotros nos sentimos con desaliento espiritual. Alabado sea Dios. Y por medio de la palabra de Dios, el propósito que Dios tiene en nuestra vida, hermanos, es que la iglesia, usted y yo, no caigamos en el desaliento espiritual, que por ningún motivo nos debilitemos, muy a pesar de los acontecimientos que hoy suceden a nuestro alrededor. Alabado sea Dios. Por eso en esta mañana la palabra de Dios nos va a mostrar, hermanos, en que no debemos caer en el desaliento espiritual, que al contrario, estos momentos nos sirvan para afirmar nuestra vida espiritual. Alabado sea Dios.
Vivimos, hermanos, tiempos de enfermedades, tiempos de muerte, de drogas, hermano, de tantas cosas que hoy, amados hermanos, están sucediendo y que por causa de ello necesitamos examinar nuestro corazón. El apóstol Pablo nos muestra que se vienen tiempos difíciles, hermanos. Tiempos difíciles, dice la palabra de Dios. Y vamos a ir con la ayuda de Dios a 2 de Timoteo, al capítulo 3 y el versículo 1. Dice así la bendita palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Alabado sea Dios. Tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos de enfermedades, pandemias, guerras, drogas, crimen, hermano, corrupción por todos lados. Dice el apóstol, dice la bendita palabra de Dios, amados hermanos. Dice la palabra de Dios en Timoteo capítulo 24 y el versículo 12 dice, amados hermanos, que debido a la abundancia del pecado, el amor de muchos se va a enfriar, amados hermanos. Por esto que está pasando, no debemos de caer en el desánimo, en el desaliento y en el enfriamiento espiritual, hermanos. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo en el mundo entero, nos es muy difícil, hermano, mantener nuestros corazones encendidos para el Señor. Hoy tenemos un enemigo peligroso y mortal, hermanos. Y como yo les decía al principio, de estos tiempos peligrosos deberíamos estar más fuertes en nuestra vida espiritual. Pero tal parece, amados hermanos, que el desaliento espiritual nos debilita al grado de perder la fe. Esa fe que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5 de la bendita palabra de Dios, hermanos. Dice ahí en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, le dice el apóstol a Timoteo. Fe, amados hermanos. Fe, pero una fe, hermanos, no fingida. Una fe que cuando estamos bien está reluciente, pero cuando vienen los tiempos peligrosos que dice la palabra, el ser humano, usted y yo, la iglesia, tiene y sufre de desaliento espiritual. Alabado sea Dios. Queremos, hermanos, que en esta tarde, en que Dios nos permite estar por este medio, llevando la bendita palabra de Dios. Pero primeramente, hermanos, para nosotros, para saber perfectamente que estamos bajo la voluntad de Dios, que solo Él tiene el poder y la facultad para acudir a nuestro auxilio. Porque muchos de nosotros, hermanos, nos hemos enfriado tanto que debido a las circunstancias que hoy en día están sucediendo a nuestro alrededor, no nos permiten ver más allá de lo que nosotros debemos ver, que es primeramente el camino de Dios, la fe en Dios, la confianza en Dios. Y estos tiempos, hermanos, pasarán, porque dice la palabra de Dios que solamente esto es principio de dolores. Alabado sea Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros, hermanos, sufrimos de ese desaliento. Los apóstoles, amados hermanos, aquellos hombres de Dios que estuvieron cerca de Dios, vivieron también enfriamiento y desaliento espiritual.
Pero nosotros, hermanos, que tenemos primeramente un buen testimonio de hablar de Dios, nosotros podemos transmitir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, hermanos. Nosotros debemos ser pilar para que ellos se mantengan firme con una fe, hermanos, con una fe no fingida, dice el apóstol. Una fe no fingida que hay en ti, le dice el apóstol, la cual habitó primero, hermanos. ¿De dónde venimos nosotros? Muchos de nosotros, hermanos, tenemos, hermanos, una herencia maravillosa que nos dejaron nuestros padres, nuestras esposas, o tal vez, hermanos, lo conocimos por medio de alguien que nos llevó la palabra y que desde ese momento confiamos plenamente en Dios y que tenemos una fe genuina, hermanos, y no una fe fingida que en el momento más difícil se debilita y dice la palabra de Dios y el amor de muchos se enfriará. Alabado sea Dios. No debemos, hermanos, caer en el desaliento espiritual. El propósito que Dios tiene en esta tarde es decirle, amados hermanos, que usted no caiga en ese desaliento espiritual, que por ningún motivo nos debiliten los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Debemos estar firme en la bendita palabra de Dios, porque después de lo que Pablo le dice a Timoteo, primeramente en el capítulo 1 y en el versículo 2 les da el saludo, pero después testifica de Cristo. Dice en el versículo 3, hermanos, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Usted y yo, hermanos, somos miembros de una iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, amado hermano, y debemos de tener una conciencia limpia, dice la palabra. Doy gracias a Dios, dice el apóstol, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y de que sé, dice el apóstol, de que sin cesar me acuerdo de ti. Acuérdese, hermanos, acuérdese de sus hermanos, acuérdese de sus vecinos, acuérdese de todos y cada uno de nosotros, por nuestros hijos, hermanos. Dice el apóstol de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, dice el Señor. Alabado sea Dios. De noche y de día, le dice el apóstol, te llevo en mis oraciones. Oro por ti porque son tiempos peligrosos. Hermano, hermana que me escucha, joven que tal vez me esté escuchando, debemos orar a Dios. Debemos pedirle a Dios para que Él conteste nuestras peticiones. Pronto, hermanos, pronto nos veremos nuevamente en el atrio de Dios. Pronto estaremos en su santuario. Pronto estaremos alabándole, adorándole, porque para Él es la gloria, la honra y la alabanza. Alabado sea. Pero acuérdese de sus hermanos. Acuérdese de sus hermanos. Que no haya ninguna barrera que le impida orar por aquellos que necesitamos de sus oraciones, hermanos. El apóstol le dice aquí, yo te llevo en oraciones de noche y de día. Y dice en el versículo 4, deseando verte. ¿Cuánto deseamos vernos, hermanos? Para saludarnos y decirnos, Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te lleve con bien. Deseando verte, dice el apóstol, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Y estamos seguros
que nosotros, hermanos, también estamos en una fe genuina de Dios. Gracias, Padre, porque en este día nos has permitido saber y saludarnos unos a otros. Que donde quiera que estemos, hermanos, que no haya diferencias, que no haya rencores, hermanos, que no haya coraje, que no haya ira. Todos somos humanos y todos fallamos. No hay un solo justo, dice la palabra, ni uno solo, conforme todos pecaron y todos hicieron cosas y pecados. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero por el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí, usted y yo somos salvos. Pero debemos de tener, dice el apóstol, una fe no fingida, hermano. Una fe no fingida. No podemos simular con la fe, porque tarde o temprano toda la verdad sale a la luz, hermano. Vamos a orar en esta tarde y vamos a darle gracias a Dios por este momento tan maravilloso. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, por todos nosotros, por todos nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, hermano, para pedirle a Dios que Él tenga misericordia, porque aún en los momentos más difíciles y aún en nuestras rebeldías, hermanos, el Señor no ha dejado de darnos sus misericordias. Y si estamos aquí, es por gracia y misericordia de Dios. Y si usted hoy ya comió o va a comer, hermano, solamente es por la gracia y la misericordia de Dios. Y si usted vio hoy un nuevo amanecer, es por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a orar, hermanos, y a darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Señor, aunque no estamos físicamente juntos, estamos en el Espíritu, Señor. Estamos orando los unos a los otros para que podamos salir adelante como tu iglesia que somos, Señor. Muéstranos tu luz bendita. Muéstranos el camino correcto que habremos de caminar juntos, todos unidos, hermano. Que no haya en nosotros envidias. Que siempre nos respetemos. Que siempre nos amemos, dice tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por estos momentos en que nos has permitido, Señor, en que nos has dado el privilegio de escuchar tu palabra. Señor, aquí está tu verdad, aquí está tu justicia, aquí están tus milagros. Nosotros somos milagros tuyos, Señor. Cuídanos y bendícenos. Muchos sufren la enfermedad, Señor, y muchos tal vez están durmiendo ya, Señor. Pero tú nos das la oportunidad de poder escuchar tu palabra y de poder pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Guárdanos, Padre, a donde quiera que estemos. Y que esto, Señor, que está pasando, nos haga ser más fuertes en tu amor, Señor. Porque dependemos solamente de ti, Señor. Solamente tú nos has guardado. Solamente tú nos has bendecido, solamente tú nos has guiado, solamente tú nos has levantado, Señor. Y que no caigamos en un desaliento espiritual, Señor. Que nos mantengamos firmes, firmes, Señor, porque vamos por el camino correcto. Porque tú eres, Padre, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti. Gracias te doy. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con tu Santo y bendito Espíritu sea con nosotros hoy y para siempre. Amén. La paz de Dios
sea con ustedes, hermanos, a donde quiera que se encuentren. Amén.